¿Qué es la paloma de la paz? Déjala, que es la paloma de la paz. Voy a venirme aquí, ya estoy compartiendo en casa, ya lo veis. Venga. A ver. Pues eso, la paloma de la paz. Bien, entonces es la paloma de la inteligencia. Porque de eso últimamente falta mucho. Bien, decíamos, reacción química. Silencio, por favor. ¿Qué pasa? Que como, en voz baja, como no ven los labios, no saben lo que estoy diciendo y me tengo que quitar la mascarilla. Pues imaginaos lo mal que lo estamos pasando los sordos. Al no ver la boca, todo el mundo, cuando estás hablando con alguien, le ves la boca y de alguna manera lees los labios. Al no ver la boca, yo no me entero de lo que me decís, algo así. Sí. Pero no me entero. Bueno, ayer decíamos que la velocidad de una reacción depende de la probabilidad de que se produzcan choques eficaces. Choques que cumplan las dos condiciones, esa es pregunta de examen. ¿Qué condiciones debe cumplir un choque para ser eficaz? Tiene que tener la orientación adecuada y tiene que tener energía suficiente. ¿Cuál es esa energía? La energía de activación. ¿Vale? Bien. Cuanto mayor es el número de choques eficaces, cuanto más probables son los choques eficaces, más rápido transcurre una reacción química. Y ahí hay una serie de factores, aparte de la propia naturaleza de los reactivos, del medio de reacción, etcétera, que hay factores que influyen en la velocidad de una reacción. Hay otros factores externos que pueden aumentar o disminuir la velocidad de una reacción. Y hablábamos ayer de dos de ellos. Uno de ellos es la temperatura. De acuerdo con la teoría cinético-molecular de la materia, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad media de las moléculas o de los átomos de un sistema. Por tanto, si su velocidad es mayor, la probabilidad de que se produzcan choques que superen esa energía de activación es mayor y, por tanto, la velocidad de reacción es mayor. ¿Vale? Bastante intuitivo, yo creo que bastante sencillo. Ejemplo práctico. ¿Por qué cuando nosotros estamos en una barbacoa y queremos que la comida se cocine antes, lo que hacemos es acercar la parrilla a las brasas? ¿Por qué? Porque la temperatura es mayor. Al aumentar la temperatura, la velocidad con la que se cocinan los alimentos es mayor. O si queremos que los alimentos no se estropeen, los metemos en la nevera. Al meter los alimentos en la nevera, la velocidad de las reacciones de putrefacción, las reacciones por las que se estropean los alimentos, baja drásticamente y los alimentos se conservan. Tan sencillo como eso. Si lo congelamos, bajamos todavía más la velocidad y aguantan más tiempo todavía. Segundo factor del que hablamos, de la concentración. Yo creo que el dibujo era bastante gráfico, ¿no? Si salís solo vosotros aquí al patio del instituto y empezáis a moveros con los ojos cerrados, pues la probabilidad de que os choquéis es relativamente baja. Ahora bien, si salen todos los alumnos del instituto a la vez al patio y todos empiezan a andar con los ojos cerrados, pues os vais a chocar cada 2 por 3. Entonces, cuando aumenta la concentración de al menos uno de los reactivos, no tiene por qué aumentar la de todos, ¿vale? Pero si aumenta la concentración de al menos uno de los reactivos, la velocidad de reacción aumenta, porque hay más probabilidad de que se produzcan choques eficaces, ¿vale? Ejemplo, ¿por qué muchos alimentos, entre otros los frutos secos, se envasan al vacío? Los frutos secos, en particular los cacahuetes, se estropean con el oxígeno del aire, se oxidan y se ponen rancios. Ese sabor rancio de cuando está el cacahuete pasado, en verano pasa mucho. Eso tiene que ver con la oxidación de los aceites del cacahuete. Bien, pues la manera de evitar que se produzca esa reacción química o que esa reacción química se produzca mucho más lenta es disminuir la concentración de uno de los reactivos. Claro, si yo disminuyo la concentración de aceite de cacahuete, lo que hago es vaciar de cacahuete la bolsa, con lo cual no tiene gracia, ¿verdad? Bueno, pues disminuyo la concentración del otro, de oxígeno. ¿Cómo? Envasando al vacío. Al envasar al vacío hay menos oxígeno en la bolsa, no se envasa un vacío total, ¿no? Pero hay menos oxígeno en la bolsa y entonces la velocidad de la reacción disminuye. Los alimentos también los envasamos al vacío o vosotros os traéis el bocadillo del recreo envuelto en papel de aluminio o incluso en papel transparente. ¿Por qué lo traéis envuelto?
Porque si no, aparte de que es un poco sucio, si no, probablemente cuando llegue la hora del recreo, pues os habéis traído un bocadillo de jamón york, por ejemplo, pues el jamón ya está reseco. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire. Al envolverlo el papel aluminio, que es un cierre bastante hermético, cierra bastante bien, o incluso en film transparente, la concentración de aire, de oxígeno alrededor del bocadillo disminuye. No hay oxígeno que esté en contacto con él y, por tanto, el bocadillo se conserva. Y cuando llega la hora del recreo, pues me como mi bocadillo en unas condiciones más o menos razonables. Aplastado probablemente por los libros y cosas de esas, pero por lo menos no estará seco ni me habrá dejado llena de mierda la mochila, que esa es la otra vertiente. Bueno, pues eso es el efecto de la concentración. Nos faltan todavía dos factores que influyen en la velocidad de reacción. El siguiente es el grado de división. Bueno, superficie de contacto. Vamos a decir superficie de contacto. Superficie de contacto. Vale. Si vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que se tarda menos en asarse un poco de carne picada o un pavo? ¿Por qué? Porque son trocitos pequeñitos. La superficie de contacto es mucho mayor. ¿Qué superficie de carne está expuesta al calor del horno? En el caso de la carne picada, pues un montón. Ahora, en el caso de un pavo así de grande, solo la superficie. Para que el pavo se ase entero, el calor tiene que llegar hasta el interior del pavo. Y eso le cuesta 2 horas, 3, 4 horas, dependiendo del tamaño del pavo. Entonces, la superficie de contacto es un factor que influye en la velocidad de una reacción. Si yo soy capaz de aumentar la superficie de contacto entre reactivos, la velocidad de reacción, como el número de choques eficaces va a ser más probable, va a haber más probabilidad de choques eficaces, la velocidad de la reacción aumentará. Un ejemplo que lo podemos ver y lo podemos probar en casa y lo podemos experimentar porque no tiene ningún problema, es lo que ocurre cuando me tengo que tomar una pastilla efervescente. Cuando yo añado una pastilla efervescente a un vaso de agua, es una reacción química. Es un cambio químico. ¿Por qué? Porque se están produciendo una sustancia que antes no estaba, que es en este caso las burbujas, el gas que se produce. Bueno, para que se produzca ese gas hay un componente de la pastilla que tiene que reaccionar con el agua. Si yo tengo una pastilla grande, entera, vamos a dibujar una pastilla, vamos a ver, esta es la pastilla, ¿vale? Y el componente de la pastilla que reacciona con el agua lo voy a dibujar rojo. Y entonces tengo todo esto en la superficie de la pastilla. Este es el componente que tiene que reaccionar con el agua para formar el gas. Luego está el principio activo, que es el medicamento, que se disuelve en el agua y en ese caso no es un cambio químico, es un cambio físico. Una disolución es un cambio físico. Vale, pues por aquí dentro también hay un montón. Evidentemente la pastilla tiene la misma composición, ¿no? En toda su masa. No una composición distinta en la superficie. Esto es el componente que reacciona con el agua y alrededor está el agua. Alrededor está el agua. Porque he echado la pastilla a un vaso. Entonces tengo alrededor un montón de agua. Ahí va. Tengo alrededor un montón de agua. Y la pastilla haciendo chup chup. Por aquí hay más agua. Agua por todos lados, ¿vale? No voy a dibujar más de agua porque si no me tiro toda la hora dibujando agua. Eso es agua, ¿vale? Entonces, evidentemente, ¿qué pasa? Solo pueden entrar en contacto con el agua y por tanto reaccionar las moléculas de reactivo que están en la superficie de la pastilla. Todo esto que hay aquí dentro no está en contacto con el agua y por tanto no puede reaccionar. Hasta que no haya reaccionado toda la parte de fuera, no puede empezar a reaccionar la parte de dentro. Es decir, la velocidad de la reacción es más lenta. ¿Vale? Pocas moléculas de reactivo rojo están en contacto con el reactivo. Están en contacto con el reactivo azul.
pocos choques eficaces y eso implica velocidad baja. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si esta misma pastilla, antes de echarla al vaso de agua, la troceo? Hago 3, 4 trozos, los que sean. Si yo esta misma pastilla, pues en vez de tenerla así, la tengo en... Voy a dibujar 3 trozos. Por ejemplo, en 3 trozos, ahora de nuevo tengo pues lo mismo que tenía, ¿no? Reactivo rojo, que es el componente efervescente de la pastilla, que está en el borde, en la superficie, pero también hay reactivo rojo, que está en el interior y por tanto no está disponible para poder reaccionar. Y alrededor tengo agua, que es el otro reactivo que en este caso reacciona con el reactivo rojo. El reactivo rojo suele ser pues un bicarbonato, una cosa de estas, que con el agua forma ácido carbónico que se descompone en CO2 y agua. Por eso burbujea. Fíjate que les está gustando la clase hasta los de al lado. Qué bonito. Bueno, fijaos, antes tenía en contacto con el agua toda esta parte de arriba, toda esta parte de abajo, este lateral y este lateral. Ahora tengo en contacto con el agua todo esto de arriba, que es lo mismo. Todo esto de abajo, que es lo mismo. Este lateral, que es el mismo que este, y este lateral, que es el mismo que este. Pero han aparecido superficies que ahora están en contacto con el agua y que antes no lo estaban, que son esto de aquí, esto de aquí, este de aquí y este de aquí. O sea, he multiplicado la superficie de contacto y entonces hay más moléculas del reactivo rojo que están en contacto con el reactivo azul y, por tanto, más probabilidad de choques eficaces, más velocidad de reacción. De hecho, si algún día tenéis que tomar una pastilla efervescente y tenéis prisa, la hacéis trozos, le echáis en el vaso de agua y tarda en deshacerse la mitad o menos. Con lo cual, pues ganáis tiempo si es que os hace falta. Si os queréis quedar mirando, también os podéis quedar mirando. Muchas moléculas del reactivo rojo están en contacto con el reactivo azul. Pongo esto, reactivo rojo, reactivo azul, porque lo mismo que os he dicho para la pastilla efervescente del agua se puede hacer para un montón de cosas. El ejemplo de la carne picada que os he dicho es eso. Si yo la carne la tengo troceada, la tengo picada, trocitos pequeñitos, para que se cocine, que tiene que llegar, tiene que producirse una serie de reacciones, el calor llega al interior del trocito de carne picada muchísimo más rápido que al interior de una pierna de cordero o de un pavo asado. Entonces, se cocina muchísimo más rápido. Y al revés, si yo quiero que algo vaya más lento, lo que puedo hacer es apelotonarlo. ¿Alguno de vosotros sois aficionados a la pesca? Cuando hay gente que es aficionada a la pesca de carpas y añaden o tiran algo para atraer a las carpas. ¿Qué lo tiran? ¿Granulado o hacen una bola? Hacen una bola. ¿Para qué? Para que se vaya deshaciendo poco a poco. Porque si lo tiran granulado, aquello se lo lleva a la corriente, se deshace rápidamente y en 2 minutos se ha pasado el efecto. Si tiran una bola, hacen una pelota, la tiran con un tirachina, y entonces poco a poco se va deshaciendo, va soltando por sustancia, en este caso, que atrae a las carpas, y las carpas van viniendo y el efecto dura mucho más tiempo porque se está deshaciendo mucho más despacio. Eso sería cómo aplicar este efecto, pero para disminuir la velocidad de la reacción. Bueno, sigo escribiendo. Muchas moléculas, por tanto, muchos choques eficaces y entonces velocidad.
Velocidad alfa. ¿Vale? Bueno, pues estos tres efectos son genéricos. Me valen prácticamente para cualquier reacción. Aumento la temperatura, aumenta la velocidad. Aumento la concentración de los reactivos, aumenta la velocidad. Aumento la superficie de contacto entre los reactivos, aumenta la velocidad. Esto, por ejemplo, si yo puedo llegar al extremo y decir, oye, pues esto, ¿qué hago? Lo machaco, lo pulverizo y entonces lo hago un polvo finamente dividido, la velocidad o la superficie de contacto es mucho mayor y entonces la velocidad de la reacción aumenta considerablemente. El funcionamiento, por ejemplo, del carbón activado, es que se utiliza en filtros y cosas de esas, el funcionamiento se basa en este principio. El carbón activado son partículas que tienen una cantidad tremenda de poros y la superficie que implica cada partícula pequeñita es enorme, enorme. Y esa superficie además tiene la particularidad de que puede absorber, es decir, que se queden adheridas impurezas y filtras el agua y cosas de estas. O los filtros de los acuarios y cosas de estas. Es el carbón activado. En un documental vi yo, hay unas jarras que estas que se llaman Brita, que llevan unos filtros de carbón activado para cuando el agua se haga muy mata. Bueno, pues un cartuchito que será una cosa así, como de unos 10 centímetros por 5, una cosa así, ¿no? Bueno, la superficie de contacto de carbón activado en ese cartuchito es mayor que un campo de fútbol. La superficie de contacto, y fijaos el tamaño. ¿Por qué? Por todos esos poros y tal. Por eso tiene esa eficacia de filtrar tan grande. Bien, el último factor que vamos a ver es un factor que ya no es tan genérico, es mucho más específico y depende ya de cada reacción en concreto, que es el uso de los catalizadores. Bueno, ¿qué son los catalizadores? ¿Lo sabéis? ¿Habéis oído alguna vez hablar de los catalizadores? Esos son los de los coches, los roban, efectivamente, porque están hechos de paladio y de platino, son metales preciosos. No, pero ¿qué es un catalizador? Un catalizador son sustancias que añadidas en pequeña cantidad a un medio de reacción modifican enormemente la velocidad de la reacción. ¿Vale? Entonces, características. Al final de la reacción se recuperan tal cual. Al final de la reacción se recuperan. Es decir, el catalizador no interviene en la reacción, no reacciona. Por lo menos no que se vea. Puede intervenir en el mecanismo de la reacción, en algún mecanismo intermedio y tal, eso sí. Pero al final de la reacción el catalizador se recupera tal cual, como estaba, ¿vale? Se usan en pequeñas cantidades. A lo mejor para un recipiente industrial donde se esté llevando a cabo una reacción química así importante que catalizada, pues se añade una pizca de catalizador, es decir, un vasito, una tacita, un no sé qué, o sea, cantidades muy pequeñas de catalizador y su efecto es considerable, es decir, una cantidad muy pequeña de catalizador produce un aumento de la velocidad espectacular, ¿vale? Son muy específicos. Es decir, cada reacción química, o aquellas que se pueden catalizar, requiere un catalizador en concreto. Y ese catalizador para otra reacción química no me vale. O sea, son súper específicos, muy específicos, ¿vale?
¿Qué más? Bueno, también puede ocurrir que el catalizador se utilice no para aumentar la velocidad de una reacción, sino para disminuirla, porque también los hay. En este caso se llaman venenos. Venenos, ¿vale? Porque pueden disminuir. En algunos casos es deseable, porque yo lo que quiero es añadir conservantes, por ejemplo, que se añaden a los alimentos. Esos son catalizadores negativos, por decirlo de alguna manera, es decir, que disminuyen la velocidad de una reacción. O puede ocurrir que estén presentes en un medio de reacción y que sean indeseables y me estén estropeando, por ejemplo, pues un proceso industrial o lo que sea. Pero tengo catalizadores que aumentan la velocidad y catalizadores que la disminuyen. En el segundo caso se llaman venenos. ¿Vale? Uno de los más importantes, de los catalizadores más importantes, son los biocatalizadores, que son los catalizadores que tenemos dentro de nuestro cuerpo, seres vivos, en este caso nosotros mismos. Las reacciones químicas que tienen lugar dentro del cuerpo humano, algunas de ellas son extraordinariamente complicadas, no. Lo siguiente, complicadísimas. Y si no fuera por la existencia de estos biocatalizadores, que son las enzimas, con Z. Enzimas con Z, ¿eh? Vamos a poner aquí ejemplo. Ejemplo. Los biocatalizadores, que son las enzimas. Prácticamente todas las reacciones que tienen lugar dentro del cuerpo humano están catalizadas por una enzima. La DNA polimerasa, la lactasa. ¿Sabéis? Que existen gente que tiene intolerancia a la lactosa. Nosotros, de pequeños, como cualquier mamífero, nacemos con una serie de enzimas en nuestro estómago que nos permiten digerir la leche materna. Hay quien opina que los mamíferos, excepto el hombre, una vez que se ha desarrollado la cría, ya dejan de tomar leche. O sea, las vacas no beben leche. La leche que dan es para amamantar a los terneros, punto. Y luego nosotros se la quitamos. Pero el único, o casi el único mamífero, porque a los gatos les damos platitos de leche y cosas de esas, pero no. Ellos de forma natural no toman leche. Casi los únicos mamíferos que toman leche después de su desarrollo somos los humanos. Y entonces, en algunos casos, ocurre que esa enzima que tenemos en nuestro estómago se llama lactasa. Las enzimas suelen terminar en nombre asa, ¿vale? Se llama lactasa, la perdemos. Y eso nos disminuye nuestra capacidad de digerir la leche, la lactosa de la leche, ¿vale? En el mundo occidental, en Europa, Estados Unidos, o sea, en el mundo occidental, el mundo desarrollado, la prevalencia de la intolerancia a la lactosa es mucho más baja que en el mundo subdesarrollado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tomar leche. Al estar acostumbrados a tomar leche, hemos mantenido esa actividad de esa enzima. Sin embargo, en el mundo subdesarrollado, lamentablemente no tienen esa costumbre porque no pueden, lamentablemente, y entonces pierden la capacidad de digerir la leche y entonces tienen problemas de intolerancia a la lactosa. O intolerancia al gluten, los celíacos no son capaces de digerir el gluten, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas estas reacciones están catalizadas por unos compuestos súper específicos que son las enzimas, los biocatalizadores. Podéis hacer un experimento en casa, es un poco guarro, pero bueno. Nosotros, la digestión de los alimentos empieza en la boca. Supongo que ya os lo habrán contado. La digestión de los alimentos empieza en la boca, con la saliva. Nosotros en la saliva tenemos unas enzimas que son las amilasas, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, que son capaces de degradar las cadenas de polisacáridos, que el almidón, por ejemplo, del pan y esto, son capaces de degradarlo y son polisacáridos. Cuando yo rompo una cadena de polisacáridos, lo que obtengo son azúcares. Entonces, si tú coges un trozo de pan, una miga de pan preferentemente, antes que la corteza, un trozo de pan, una miga de pan, te lo metes en la boca y empiezas a masticar, a envolverlo con saliva. Es un poco guarro lo que os voy a decir, pero lo podéis probar en casa.
Empiezas a masticar y a envolverlo con saliva, pero no te lo tragas. Y sigues, y sigues. Lo tienes, lo mantienes en la boca, dándole vueltas. Sin ya te he dicho que es un poco asqueroso. Pero lo puedes hacer. Al principio, el pan te sabe con cierto sabor salado, porque de hecho se le añade sal al pan. Sí, el pan es salado, se le añade sal al pan para cuando se hace la masa. Si tú lo mantienes en la boca suficiente tiempo, las enzimas de tu saliva rompen las cadenas de almidón del pan y producen azúcares. Y ese mismo pan empieza a saberte dulce. Hay que tenerlo un rato, pero sí ocurre, efectivamente, es así. ¿Se puede hacer? ¿Lo podéis hacer? Sí, si aguantáis. Unos minutos. Unos minutos. Fijaos, pensad, por ejemplo, habéis visto la célula, ya habéis visto, sabéis lo que es el ADN, ¿no? Sabéis que el ADN es una doble cadena en la que las dos cadenas están unidas por... ¿Cómo se unen las dos cadenas de la doble de ADN? ¿Cómo se unen las dos cadenas entre sí? Por puentes de hidrógeno. Ay, 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 ay. Bueno, para copiar, cuando una célula se divide, la profase, metafase, telofase, anafase, etcétera, etcétera, cuando una célula se divide, el ADN de la célula se tiene que duplicar. Es decir, la doble hélice de ADN se tiene que abrir, copiar y separarse y formarse dos hélices. Eso es una reacción química complicadísima. Imaginaos que yo tengo que copiar y tiene que entrar aquí precisamente un nucleótido que tenga la tal... Eso es complicadísimo. Bueno, pues todo eso ocurre a toda velocidad gracias a estos biocatalizadores. En este caso, la DNA polimerasa, que es una enzima, es una proteína que va recorriendo la doble hélice, va cambiando de sitio y es una proteína que tiene una estructura que coge y permite que el nucleótido entre justo en la posición necesaria. Acierta a la primera. Y esto en nuestras células está ocurriendo ahora mismo, en vuestras células, en las mías, y ocurre a toda velocidad. O la síntesis de proteínas. ¿Sabéis cómo es la síntesis de proteínas? Se transcribe un trozo de cadena de ADN, se copia en forma de ARN, eso sale del núcleo, llega a los ribosomas se unen y empiezan a unirse aminoácidos. Pero se tiene que unir cada aminoácido en su sitio. Es una reacción química complicadísima, pero que ocurre a toda velocidad, de miles de aminoácidos por minuto. Gracias a la existencia de estas enzimas. Vale, bien. Estos son los factores que influyen en la velocidad de una reacción. Voy a consultar un segundo el libro gordo de Petete. Voy a consultar el libro gordo de Petete a ver qué dice. Libro gordo de Petete. Reacciones químicas. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa. Ya lo hemos visto. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar algunos de los factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético molecular. Efecto que tiene la temperatura, el grado de división de los reactivos y los catalizadores. Analizar los distintos efectos de la velocidad de la reacción química, ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales. Vale. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Y luego, reconocer... Aquí es a donde yo quería llegar. Reconocer la cantidad de sustancia como una magnitud fundamental. Y aquí sí que me voy a entretener un poquito más. No mucho más, me gustaría que no me dure mucho, pero importante, por favor. Esto es los que vayáis a pasar a bachillerato de ciencias. El año que viene tenéis física y química sí o sí. Y hay un tema entero de estequiometría. Como no entendáis esto del mol, lo lleváis claro. Así que, por favor, atended, perdón. Vamos a estudiar el concepto de mol. Vamos a estudiar el concepto de mol. Primero, lo primero que tenemos que entender, el mol no es una cantidad de masa.
Perdón, no es una unidad de masa. Fíjate, si es que hasta aplauden y todo, por Dios. No es una unidad de masa. Importante, no, importantísimo entender esto, el concepto de mol. Mol no es una unidad de masa, es una unidad de cantidad. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de una unidad de masa y hablar de una unidad de cantidad? Vosotros conocéis otras unidades de cantidad. Sí, las conocéis todos, estoy convencido. Lo que pasa es que no sois conscientes de que las conocéis, que es lo más gracioso del caso, es que no sois conscientes de que la conocéis. Os voy a decir una. Docena. Docena. ¿Qué es una docena? Eso es cantidad. ¿Qué es una docena de huevos? ¿Qué es una docena de elefantes? ¿Qué es una docena de coches? ¿Vale? En todos los casos es la misma unidad, ¿verdad? En todos los casos es la misma unidad. Es una unidad de cantidad. Pero, evidentemente, la masa de una docena de huevos y la masa de una docena de elefantes no es la misma, ¿a qué no? Depende del elefante. Evidentemente, no es lo mismo una unidad de cantidad que una unidad de masa. Luego, vamos a ver una manera de poder traducir de moles a gramos y de gramos a moles. Pero, de entrada, hay que entender eso. El mol no es una unidad de masa, es una unidad de cantidad. Es como una docena. Y conocéis otra. Una decena son 10. ¿Vale? Una pareja o un par son 2. Un par de... no voy a decir huevo. Un par de elefantes. Un par de dinosaurios. Un par de palomas muertas. Un par de libros. Un par de tal. Dos. Pero la masa, evidentemente, no es la misma. ¿A que no? Eso no se le escapa a nadie. Bueno, pues el mol es un docenón. Es decir, es una docena, pero a lo bestia. El mol es cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Esto es la definición de mol. Cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Vale? Este número de unidades elementales se llama número de Avogadro. Número de Avogadro se representa como Na y es igual a 6,02 por 10 elevado a 23. 6,02 por 10 elevado a 23. Es decir, un mol de huevos, 6,02 por 10 elevado a 23 huevos. Un mol de elefantes, 6,02 por 10 elevado a 23 elefantes. Un mol de coches, 6,02 por 10 elevado a 23 coches. Un mol de agua, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Abajo. Número de agua. Un mol de carbono 12, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. Si fuesen, ¿qué? ¿2 moles? Pues el doble. 2 por 6,02 por 10 elevado a 23. Pues eso sale 1, no sé cuántos por 10 elevado a 24. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso.
es como una docena, pero a lo bestia, evidentemente, ¿no? 10 elevado a 23. Esto es... Ojo, ojo. Esto es un montón, un montonazo. Para que os hagáis una idea. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a usar la soga para algo. ¿Eh? La soga, si no, vamos a usar... Sí, para ahorcar a alguien. ¿Cuántos moles de segundos tiene el universo? ¿Cuántos moles de segundos tiene el universo? Igual que puedo decir una docena de huevos, puedo decir una docena de segundos o no. Serían 12 segundos. Un mol de segundos son 6,02 por 10 elevado a 23 segundos. Bueno, ¿cuántos moles de segundos tiene el universo? Y os digo, el universo tiene 13.700 millones de años. ¿Esto qué pensáis? ¿Que van a ser muchos moles de segundos o pocos? ¿Unos cuantos? Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Primero vamos a calcular cuántos segundos tiene el universo, ¿no? Y para calcularlo, pues tendría que hacer, mira, 13.700 millones, lo voy a poner así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los años que tiene el universo. 13.700 millones, desde el Big Bang hasta ahora. Estos son años. Son 365 días, un año. Son 24 horas, un día. Y son 3.600 segundos, una hora. Y ya los años se me van con los años, los días con los días, las horas con las horas y me quedan segundos. Es decir, el universo, si lo expreso en segundos, tiene, esto es igual a 13.700 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 365 por 24 por 3.600. Eso sale una jartada de segundos. Eso sale una jartada de segundos. 13.700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 365, por 24, por 3.600. Madre mía. Sale 4,32 por 10 elevado a 17 segundos. ¿Vale? Y un mol de segundos son 6,02 por 10 elevado a 23. Luego, ¿cuál es el número de moles de segundo? No, es que son 10 a la menos no sé cuántos. ¿Cuál es el número de moles de segundo? Pues sería el número de segundos, 4,32 por 10 elevado a 17, dividido por el número de segundos que tiene un mol, 6,02 por 10 elevado a 23. Bastante menos, bastante menos. Esto dividido por 6,02 por 10 elevado a 23 sale 7,18 por 10 a la menos 7. 7,18 por 10 a la menos 7 segundos. 10 a la menos 7. Una 10 millonésima. La millonésima parte sería 10 a la menos 6. O sea, en el universo, desde el Big Bang hasta ahora, ha transcurrido solo una 10 millonésima de mol de segundo. ¿Os hacéis una idea del tamaño? Bueno, pues ahora os voy a sorprender más todavía. ¿Cuánto pensáis que puede pesar la mina de un boli, de un lápiz? ¿Más de 12 gramos? ¿La mina? Bueno, pues imaginad que pesa 6 gramos. ¿Vale? ¿Cuántos moles de carbono hay en una mina
de un lápiz, vamos a suponer que son 6 gramos. Vamos a suponer que son 6 gramos. Es decir, me voy a la definición de mol y el mol, fijaos, utiliza como referencia precisamente 12 gramos de carbono. Si son 6 gramos, en realidad tengo 0,5 moles. $0,5 moles. ¿Y cuántos moles de agua pensáis que hay en un vaso de agua? ¿Cuántos moles de agua pensáis que hay en un vasito de agua? Pues mira, si el vasito, ¿cuánto puede tener un vaso de agua? 100 centímetros cúbicos, más o menos. Un vaso de 250 es un vaso de precipitado normal del laboratorio. Pensad, bueno, pues en uno de esos, 250. ¿Sabéis cuántos moles de agua tiene eso? Os lo voy a decir exactamente. 250 dividido por 18 tiene 13,9 moles de agua. O sea, hay más moléculas de agua en un vaso que segundos tiene el universo. A ver, era lógico. Si eso sale poco, pues lo otro saldrá más. Más moléculas de agua hay en un vaso que segundos tiene el universo. O sea que, fijaos del tamaño de lo que estamos hablando, es una cosa espectacular. Bien, estos son curiosidades. Bien. ¿Cuál era la definición de una unidad de masa atómica? ¿Qué era una unidad de masa atómica? Una unidad de masa atómica era 1 partido por 12 la masa del átomo de carbono 12. Anda, qué casualidad. Fijaos, vuelve a aparecer el 12, vuelve a aparecer el carbono. Una unidad de masa atómica era la masa, la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Vale? De ahí, por comparación con eso, se establecen las masas atómicas de todos los elementos. Hidrógeno 1, helio 4, carbono 12, oxígeno 16, nitrógeno 14, por comparación con esa unidad de masa atómica. Pero qué casualidad, yo decía, ¿por qué ponen para el mol este número tan raro? ¿Por qué no ponen, yo qué sé, 10 elevado a 23 directamente? ¿Por qué 6,02 por 10 elevado a 23? Mira que son puñeteros. Podrían haber puesto un número más redondito, ¿no? No, pues queda la casualidad que si yo para mol utilizo este número, yo puedo traducir directamente de masa atómica a masa molar. Vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. ¿Cuál es la diferencia entre masa atómica, masa molecular y masa molar? Masa, me falta una S y una A. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Masa atómica es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del cloro? 35,5 unidades de masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica de tal? Es el dato este que tenemos en la tabla periódica que utilizamos para calcular las masas moleculares de los compuestos. Masa molecular es masa de una molécula expresada en unidades de masa atómica. Decíamos, la masa molecular del agua, 18 unidades de masa atómica, ¿no? Porque el oxígeno son 16, cada hidrógeno es 1, pues 16 más 1 más 1, 18. Y eso es la masa molecular. Cada molécula de agua tiene una masa de 18 unidades de masa atómica. ¿A qué llamo masa molar? A la masa de un mol de lo que sea. La masa de un mol de lo que sea. ¿Vale?
se expresa en gramos por mol. En gramos por mol. Y gracias a que ese número, el número de Avogadro, es ese número tan raro, 6,02 por 10 elevado a 23, yo puedo traducir directamente de masa atómica a masa molar. Y de masa molecular a masa molar. Por ejemplo, masa atómica del carbono, 12 unidades de masa atómica. Masa molar del carbono, 12 gramos por mol. Un mol de carbono son 12 gramos de carbono. Masa atómica del agua, 18 unidades de masa atómica. Masa molar del agua, normalmente molar no se pone solo la M mayúscula, ¿vale? 18 gramos por mol. Un mol de agua, 18 gramos de agua. Vamos, un cambio, en mi vida he visto un cambio de unidades más sencillo. Simplemente cambio el nombre de la unidad y ya está. ¿Vale? Esto es gracias a que el número de Avogadro es ese número tan raro, insisto. Si yo lo hubiera hecho arbitrariamente, lo hubiera elegido arbitrariamente, pues bueno, habría puesto un número redondito. 10 elevado a 25, 10 elevado a tal, o sea, una cosa, 100.000 millones, yo qué sé. Pero no, 6,02 por 10 elevado a 23. Bueno, pues es que de esa manera yo puedo hacer estas conversiones inmediatas. Inmediatas. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo más. Masa molecular del ácido sulfúrico, H2SO4, 98 unidades de masa atómica. Masa molar del ácido sulfúrico, 98 gramos por mol. Un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Vale? De aquí se deduce esta relación, importantísima, porque es básica para utilizarlo. Número de moles es igual a masa en gramos partido por masa molar. Número de moles, masa en gramos partido por masa molar. Que se puede decir, eso tendrías que decir al profe que venga ahora, no a mí. Yo no tengo ningún inconveniente, como comprenderás. Pero eso siempre se dice al profe que viene. Yo no tengo ningún... masa molar. Número de moles es masa en gramos dividido por masa molar. Bueno, los que están en casa, buen fin de semana. Dejo de grabar. En la grabación.